Apreciables amigos y amigas, muy muy buenos días. Este, tenía ya varios días que no nos veíamos porque estábamos tratando de preparar algunos temas novedosos y de actualidad este, y de importancia para las y los ciudadanos. Por eso habíamos tardado un poco en realizar nuestras cápsulas, pero estamos de vuelta para dar nuestra opinión respecto de la consulta popular que se va a llevar a cabo el 1 de agosto. Y nos pareció un tema relevante porque este yo he escuchado algunas manifestaciones en los medios de comunicación respecto a las limitaciones que se tienen para realizar este ejercicio de democracia directa, que por cierto va a ser algo inédito en la historia democrática de nuestro país, ya que va a ser la primera vez que se va a realizar este ejercicio de participación este, ciudadana o de democracia directa, ¿no? También se le conoce. Entonces va a ser un ejercicio democrático pues trascendente porque va a sentar las bases de este tipo de procedimientos hacia el futuro, ¿no? Entonces, este ¿y qué es lo que motivó esta cápsula? Pues diversas manifestaciones en los medios de comunicación y sobre todo los de la autoridad electoral, en donde a pesar de que señalan ciertas limitaciones presupuestales, de personal, etcétera, un par de inconvenientes que aparentemente tiene el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo eh, la, la consulta popular. Sin embargo, consideramos que más bien es una posición política, no necesariamente una justificación técnica ni material, dado que hace poco menos de poco menos de mm, 20 días se llevó a cabo la elección intermedia en nuestro país. Entonces, realmente estas justificaciones pues parecen meros pretextos o manifestaciones de parte del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, este, como lo ha venido sosteniendo, dado que pues de hecho hasta controversias constitucionales ha promovido el propio instituto a fin de que atiendan sus requerimientos este, económicos que solicita para poder llevar a cabo esta obligación constitucional y legal que, que le imponen pues, pues eso, la propia norma constitucional y las leyes secundarias.
así como la propia solicitud o decreto que realizó desde el mes de octubre del año pasado el Congreso de la Unión, más bien la Cámara de Diputados, y una resolución de la Suprema Corte de Justicia donde ratifica la constitucionalidad de la solicitud de la consulta popular. Entonces, vemos que no hay pretexto para que pues no se lleve a cabo este ejercicio de participación democrática directa. Entonces esto nos motivó a hacer el presente video. Bueno, la presente cápsula. Y señalaba yo en una cápsula anterior que el, que el voto es un derecho y una obligación, ¿no? Y explicaba lo que establece el artículo 35 constitucional y el 36. Pero para esta cápsula nos vamos a referir al artículo 36 constitucional que establece las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Y en su fracción octava señala que es obligación de los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones, las consultas populares y en los procesos de revocación de mandato. Entonces vemos que en el 36 se establecen las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Pero en el 35 se establece el derecho de los ciudadanos mexicanos en su fracción octava para votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional o regional, y señala una serie y señala realmente el procedimiento que se deberá llevar a cabo y quiénes están facultados para realizar la petición para llevarse a cabo las consultas populares. Entonces, dije el 36 fracción tercera, que es obligación de los ciudadanos votar en las elecciones, en las consultas populares y en los procesos de revocación de mandato. Y en el 35 se establece el derecho de votar en las consultas populares sobre los temas de trascendencia nacional o regional. Que aclaro, esto de regional se refiere específicamente a estados, a los estados integrantes de la federación. Entonces, también se podrían hacer consultas populares en el ámbito estatal o regional. Bueno, la Constitución señala regional, pero se podría entender que se refiere a los estados. Y señala todo el procedimiento de a petición de quienes se puede iniciar este, este procedimiento de la consulta popular. Y señala que a petición del presidente de la República, a petición de las cámaras del Congreso de la Unión, de acuerdo al 33% de los integrantes
de las cámaras, es decir, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y también señalan la opción de que los ciudadanos estamos facultados para solicitar las consultas populares. Pero se deberá de realizar cuando al menos esté el 2% de los ciudadanos solicitando la consulta popular, de acuerdo a la lista nominal de electores. Es decir, se necesita el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para poder iniciar la solicitud de consulta popular a petición de los ciudadanos. Entonces, esta situación de que se puede hacer, de que se puede realizar a nivel nacional o a nivel regional, pues señala que se puede realizar en más de una entidad federativa o en solo una entidad federativa. Entonces vemos que a los gobernadores también se les aplica esta disposición, el 35 fracción octavo. De hecho, es el fundamento legal, este artículo 35 constitucional, para la emisión o la expedición de la ley nacional. A ver, déjenme ver cómo se denomina. Sí, la ley federal de consulta popular, que es la reglamentaria de este artículo 35 fracción octava de la Constitución. Y en esta ley federal de consulta popular se establecen las bases y los principios, los procedimientos, las autoridades, las facultades del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este ejercicio de participación democrático, este, en en varios temas, y también se establecen las limitaciones en las cuales no proceden las solicitudes de consulta popular. Me parece que en materia de finanzas públicas, en materia este, de derechos humanos, de tratados internacionales, este, eh, tratándose de temas sobre los ingresos o sobre los gastos del presupuesto de la federación o de los estados, la disciplina militar, etcétera. Hay una serie de hipótesis señaladas en el propio artículo 35, fracción octava, en su apartado tercero específicamente, que señala las limitaciones en las cuales no podrá ser objeto estos temas de consulta popular. Entonces, y el apartado cuarto de ese mismo artículo señala el papel que tiene el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo estas consultas populares, ¿no? Que el fin principal es promover la participación de los ciudadanos precisamente en las consultas populares y ser la única instancia a cargo de la difusión de dichas consultas populares. Y además, de llevarlas a cabo y ejecutar este ejercicio de participación democrática directa. Entonces, señalan todo el procedimiento, también señala la hipótesis en las cuales se podrá controvertir de alguna manera la resolución, que recaiga a la consulta popular, o la hipótesis en las cuales se podría controvertir, ¿no? Pero insistimos, es un procedimiento inédito
que no se ha realizado. Entonces va a ser muy interesante que todo, todo lo que vaya sucediendo, o ha estado sucediendo ya incluso, que ha estado sujeto a controversias ya incluso, pues se va a ir perfeccionando como se vayan ejecutando cada una de lo que establece la propia Constitución y la ley secundaria, ¿no? Entonces, por eso se nos hizo interesante el tema y hacer esta cápsula para mencionar nuestra opinión, nuestra reflexión sobre lo que ha venido sucediendo respecto a este tema. Entonces, pues eh, mencionaremos, que dentro de las obligaciones o de los deberes que tiene el propio instituto para poder llevar a cabo esta consulta, este tiene la exclusividad de que es la única institución política, que debe darle difusión a este ejercicio de democracia directa. Que por cierto, desde las elecciones de hace 25 días anteriores, yo no he visto ningún spot ni ninguna difusión de lo que va a ser esta consulta popular. Entonces yo creo que debería de hacer lo propio el Instituto Nacional Electoral, pues para ya poner mensajes en la televisión, en el radio, en los medios de comunicación, para que los ciudadanos estén enterados, de este ejercicio de participación democrático, inédito además. Entonces, pues ahí hay una observación para los consejeros y que pues ya empiecen a emitir los mensajes para difusión de la consulta popular, porque yo al día de hoy no los conozco. Y es importante porque pues no se ha señalado pues en dónde van a estar las mesas o las mesas receptoras de las boletas de la consulta popular. No se ha difundido eh, en dónde van a estar instaladas estas mesas receptoras, en qué distritos, en qué municipios, en qué colonias. Es decir, el ciudadano apenas y conoce, porque se ha empezado a mencionar en los medios de comunicación, pues que se va a llevar a cabo la consulta popular para poder enjuiciar a los expresidentes, pero no saben los detalles de a dónde tiene que asistir, en qué lugar van a estar instaladas estas mesas receptoras de la consulta popular, este, cuántos ejemplares de las boletas se están imprimiendo, se van a imprimir para este ejercicio democrático. Este, entonces, la verdad es que, pues sí, la difusión se tiene que realizar ya lo antes posible, porque eh, ya estamos prácticamente a final de mes y solamente este, tendrían 30 días aproximadamente
el Instituto Nacional Electoral para poder difundir a nivel nacional este pues todo lo que implica este ejercicio de participación ciudadana, ¿no? En este ejercicio de democracia directa. Entonces, pues un llamado a las autoridades electorales, pues para que ya comiencen a difundir masivamente, insisto, en donde van a estar instaladas estas mesas receptoras, en qué municipios, en qué distritos, este, y qué necesitarían hacer, qué protocolos de seguridad sanitaria, incluso va a llevar a cabo o va a ejecutar el propio instituto para que los ciudadanos acudan este pues a ejercer ese derecho constitucional este y esa obligación a su vez también, ¿no? Y hay un tema también que de hecho ya emitieron un acuerdo el Consejo General que bueno, se puede revocar o pueden emitir otros, relacionado con que no se utilizará la urna electrónica para este ejercicio democrático. Y por ahí al interior del propio instituto hay varios consejeros o consejeras que están a favor de que efectivamente sí se utilice esta herramienta de las urnas electrónicas, pues para facilitar el ejercicio de participación democrática y se pueda utilizar en auxilio de las labores del propio instituto, cosa que reduciría los costos, este, o incluso permitiría, más bien, permitiría al propio instituto tener un margen de actuación mayor a lo que tiene proyectado, dado que yo escuché en los medios de comunicación a raíz de una entrevista que le realizaron al Consejo Presidente del Instituto Nacional Electoral que para el proceso electoral de hace aproximadamente 20 días que se llevó a cabo, se instalaron 104,000 mesas receptoras o casillas, digamos. Más bien, este número tenía proyectado el propio instituto de que se instalaran para la jornada de la consulta popular. Estas 104,000 mesas receptoras representan el 50% de las mesas que se instalaron para la jornada electoral. Estamos hablando que entonces solo se van a instalar 57,000 mesas receptoras de la para la consulta popular este 1 de agosto, cosa que no representa ni un porcentaje significativo pues para poder eh, para que todos los ciudadanos o la gran mayoría de los ciudadanos puedan asistir a emitir esta opinión o este voto en esta consulta popular, lo cual es algo pues ya de entrada irregular porque pues no representa ni, bueno, representaría el 50% de esas 104,000 casillas, que es el 50% que se tenía proyectado instalar, pero por sus pretextos, aparentemente porque no tienen dinero y que porque no les autorizaron las ampliaciones presupuestales, pues tienen una limitación tal que lo están reduciendo prácticamente a lo mismo, a lo mínimo
para poder realizar o cumplir con el ejercicio inédito de participación directa en la consulta popular. Entonces es de llamar la atención porque pues de alguna manera la posición de consejero presidente es del Instituto Nacional Electoral sería, bueno, yo voy a hacer el ejercicio democrático, pero conforme muchas limitaciones porque no nos autorizaron la ampliación presupuestal, cosa que es totalmente absurda, pues tiene la obligación constitucional y la obligación legal de llevarla a cabo, como si llevara a cabo un ejercicio democrático de un proceso electoral normal. Él argumenta que para el proceso electoral pasado se gastaron 9.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, pues tal vez quería otros 9.000 millones para efectuar esta consulta popular, pero pues ya le dijeron que no y que lo tiene que hacer. Y porque si no lo hace, pues estaría en desacato y además incumpliendo sus obligaciones constitucionales y legales. Bueno, no solo el presidente del Consejo General del propio instituto, sino en general todos los responsables, todos los consejeros del propio instituto, ¿no? Entonces, pero, pues según ellos, en sus resoluciones, que, que, que emiten en su Consejo General, pues esto es lo que pueden hacer. Sin embargo, habría que aclararles que el Instituto Nacional Electoral es quien cuenta con la capacidad instalada para llevar a cabo este proceso de participación democrática, de democracia directa. Es el único capaz de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque tiene toda la capacidad instalada, tiene todo el personal capacitado y especializado. Si bien es cierto que es algo inédito que se va a llevar a cabo, pues también es cierto que los procesos electorales, el propio instituto es quien los ejecuta, los lleva a cabo. Entonces, por ende, no tendría limitación alguna para poderlo realizar. Máxime que desde el año pasado se había emitido ya la convocatoria pues para llevar a cabo este ejercicio democrático. Pero el Consejo Presidente y su binomio imperfecto de la democracia se dedican a hacer otras cosas en lugar de ponerse a trabajar en estos procedimientos que refuerzan la participación democrática de los ciudadanos y que es una facultad propia de la propia naturaleza de este órgano constitucional autónomo, del cual presumen mucho su independencia y sus atribuciones, que funciona incluso como contrapeso de los poderes y bueno, pues estamos viendo que en realidad no son tan independientes, ¿no? Tan independientes ni económicamente ni políticamente. Entonces, porque buscan cualquier pretexto para no llevar a cabo o ejercer sus funciones de acuerdo a lo que establece la propia norma constitucional y las leyes secundarias. Y es raro que busquen pretextos para no ejercer dichas facultades, ¿no? Cuando presumen de su autonomía, pues vemos que están bastante limitados, no por presupuesto, sino por el ingenio y la creatividad que puedan tener para cumplir con, pues, con sus obligaciones institucionales. Entonces, más bien yo creo que son posturas políticas y pretextos pues para no llevar a cabo de la forma adecuada este proceso de consulta popular. Repito,
son la única institución del Estado mexicano que tiene la capacidad instalada para llevar a cabo este ejercicio de participación democrática. Porque si no, pues el legislador hubiera utilizado o mencionado en la ley, pues a otro órgano constitucional autónomo o a los órganos locales para llevar a cabo este ejercicio de democracia directa, pero pues no, el legislador previó que este instituto autónomo, especializado y con la capacidad instalada, pues fuera el responsable de llevar a cabo este ejercicio democrático además. Entonces, si la naturaleza jurídica del propio Instituto Nacional Electoral es eh, fomentar la democracia en nuestro país, de todos los actores políticos, instituciones políticas e incluso en los ciudadanos, y ahora tiene la oportunidad para llevar a cabo este ejercicio de participación de democracia directa, busca pretextos y pretextos y pretextos para no llevarlo a cabo. Es impresionante que el instituto que debe promover la democracia busca justificarse de no llevar a cabo procedimientos de democracia directa. Me parece que los argumentos del presidente del Consejo General están eh, desenfocados. Tal vez pues por la carga de trabajo que llevó a cabo en la jornada electoral anterior, ¿no? Hace 20 días. Pero bueno, eso eso está presente en sus facultades. Ahora, presumen mucho de su autonomía, de sus facultades, pues que las ejerzan. Y este ejercicio de participación de democracia directa es la punta de lanza a través del cual demostrará el consejero presidente su binomio imperfecto de la democracia y el propio Instituto Nacional Electoral de, de cara a los ciudadanos es la oportunidad para demostrarle a los ciudadanos que son una institución seria, confiable, especializada y que cumple con la ley, a pesar de su autonomía y de sus recursos presupuestales, porque créame que son bastantes. Entonces, pues su pretexto no tiene fundamento. Ahora, miren, como ramo autónomo, el instituto tiene en el presupuesto para este ejercicio fiscal del año 2021, tiene aprobados 26.819 millones de pesos aproximadamente para ser ejercidos. Y además tiene otras cantidades aprobadas para compromisos plurianuales por 2.304 millones de pesos, otros para erogaciones para la igualdad entre los hombres y las mujeres por 6.098 millones de pesos, y otro par de rubros que tiene autorizados este el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, si el presidente argumenta que se gastó 9.000 millones de pesos en esta jornada electoral, pues más o menos estaría
pendientes unos, unos 17,000 millones de pesos, ¿no? Que están pendientes por ejercerse o que estarían pendientes por ejercerse. Un poco menos porque todavía descontando los sueldos que a la fecha llevan a cabo o han ya ejercido como gastos, pues vemos que todavía ahí tienen una bolsa importante. Ahora, pues habría que saber, y eso sería importante, que el consejero presidente informe a los ciudadanos mexicanos cuántos recursos ha ejercido al día de hoy de esos recursos presupuestales que ya están asignados al propio Instituto Nacional Electoral y con toda la transparencia que informe qué proyectos ha cancelado, qué recortes, qué ajustes supuestamente son los que presume que va a hacer para cumplir. Nos va a hacer un favor a los ciudadanos el señor presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo la consulta popular, ¿eh? Nos va a hacer un favor a todos los ciudadanos mexicanos, por Dios. O sea, así sus manifestaciones. De hecho, hay algunos videos que ha subido a la red, a la propia página del Instituto Nacional Electoral, en donde señala esto, que se va a ajustar el cinturón con tal de cumplir con sus obligaciones, como si nos estuviera haciendo un favor a los ciudadanos mexicanos. Innecesarias, insensatas sus manifestaciones. Simplemente lo tiene que hacer. O sea, yo creo que tiene bastante experiencia ya en el ámbito público, pues para salir a los medios y pues mm, quejarse infundadamente de que tiene limitaciones para llevar a cabo la consulta popular. Es como si, pues, no sé, o sea, es algo totalmente absurdo, pero bueno, en lugar de cumplir y prever todos los procedimientos que debe de hacer el instituto con anticipación, pues esto de la consulta popular es algo que se ha mencionado desde el año pasado, o sea, no es de un mes, de 2 meses. Incluso es una irresponsabilidad del propio consejero presidente que no haya previsto en su propio presupuesto autónomo para que el Congreso de la Unión, bueno, los diputados, hayan aprobado esa partida considerando esta consulta popular. Porque me parece que ya el presidente de la República ya lo había mencionado con anterioridad a que se iniciara el, el procedimiento para la iniciativa del presupuesto de egresos. Entonces, es una irresponsabilidad doble del Instituto Nacional Electoral, a través de su consejero presidente, no prever el costo que le iba a generar este ejercicio de participación de democracia directa, la consulta popular, y dos, pues si ya no hiciste la solicitud de que te tomara en cuenta una partida para este ejercicio ciudadano, pues luego cómo sales a reclamar que se realice una ampliación presupuestal a lo que ya se aprobó, y lo que se aprobó pues no contempla la consulta popular,
por la falta de responsabilidad del propio Instituto Nacional Electoral de no señalarlo en los plazos que establece la propia norma constitucional y las leyes del presupuesto nacional. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esta ley de consulta popular está vigente desde 2014 y ningún consejero o ex consejero anterior se había preocupado pues por ahí fijar en su autonomía o en su presupuesto autónomo un rubro en dado caso de que a alguien se le ocurriera hacer una consulta popular. Ni los anteriores consejeros que estaban previeron esa situación. Repito, de esta ley federal de consulta popular está vigente desde el año 2014, no desde el año o desde que se reformó en mayo del 2021, me parece, hace poquito. Sí, en este año se reformó la ley. Entonces, pues no tenían pretexto los consejeros del instituto para señalar que es culpa de los diputados que no les hayan asignado presupuesto. Pues simplemente no les pueden asignar presupuesto a algo que se desconoce. Máxime que la propia federal de consulta popular está vigente desde el año 2014. Tuvo que casualmente coincide con los años desde la presidencia del consejero presidente. Entonces tuvo bastantes años, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 años, el consejero presidente para prever esta situación presupuestal. Díganme ustedes si no es una irresponsabilidad mayúscula del consejero presidente y de todos los consejeros del instituto anteriores y ahora los recientes que tienen pues, ni un año creo que en el cargo. 6 de ellos más o menos. Pero los otros 7 tuvieron estos 7 años para prever esa situación y no lo hicieron. Entonces es una irresponsabilidad que ahora salga a los medios a decir y que incluso promuevan controversias constitucionales ante la Suprema Corte, pues para que les amplíen este recursos presupuestales, les hagan ampliaciones presupuestales a las que ya se aprobaron. A lo cual la Corte les dijo que no, que resultan improcedentes sus peticiones. Pues por esto que les estoy diciendo. Además, hay algo en el presupuesto, hay principios y reglas en todo. Y aunque el consejero presidente, su binomio imperfecto y algunos consejeros se sientan intocables por su autonomía, habría que mencionarle al consejero presidente del instituto que en materia presupuestal hay principios y hay reglas que no a capricho propio puede saltarse el propio presidente del instituto. Y estamos hablando del principio de anualidad. Y este principio de anualidad pues significa que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos. Es decir, en qué se va a gastar el presupuesto ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal, es decir, anualmente. Y lo que se aprueba en el presupuesto de egresos, difícil se puede, más bien de hecho ya no se puede modificar. Son recursos ya etiquetados que todas las instituciones públicas tienen que gastar conforme a lo que se ha presupuestado. Si hay algunas variantes en donde pueden
de alguna manera modificar ciertos gastos, pero son los menos. La mayoría, si está aprobado para determinado gasto, en eso se tiene que ejercer. Y hay otro principio que se tiene que observar, que es el de... Ay, por aquí lo tenía, esperen. Es el principio de anualidad. Y el principio de especialidad, que significa que todas y cada una de las autorizaciones presupuestales tienen que estar detalladas y asignarse un monto específico a determinada partida específica de ese gasto, ya autorizado y discutido por la Cámara de Diputados. Entonces, pues me parece que se quiere aventar una novatada el consejero presidente señalando que ahora estas limitaciones son culpa de la Cámara de Diputados o incluso de los ministros de la Corte que le dieron palo a su solicitud, pues porque es infundada. En principio, ya, insisto, es irresponsable el presidente porque tuvo 6 años para prever esta situación. Dos, no observa los principios que en materia presupuestal, cualquier órgano autónomo, este, o, o, o del Estado, pues saben y conocen sobre estos principios de anualidad, de especialidad, y hay otros, pero solo estos le aplican a este caso concreto del Instituto para la Consulta Popular. Como ejemplos, sí aplican los otros, pero como ejemplos nada más pongo estos dos. Entonces, eh, esto que menciona que no tiene recursos, pues es responsabilidad, irresponsabilidad de él. Entonces, si cuenta con la capacidad instalada, tiene que hacer todo lo posible por cumplir con este ejercicio de participación de democracia directa, con la consulta popular. Y estas 57,000 mesas receptoras, pues evidentemente son insuficientes para que vayan a votar 90 millones de mexicanos que se encuentran en la lista nominal de electores. Entonces, esta es una irresponsabilidad a través de la cual se le puede fincar responsabilidad al consejero presidente y a los consejeros del propio Instituto Nacional Electoral porque no están cumpliendo a cabalidad con este ejercicio democrático inédito, de acuerdo a la propia norma constitucional y a la propia ley reglamentaria. Entonces, estas 57,000 mesas receptoras para la consulta popular evidentemente son insuficientes para que vayan aproximadamente 90 millones de mexicanos que se encuentran en la lista nominal de electores, porque esa es la cantidad total de los posibles ciudadanos que vayan a ejercer ese derecho el 1 de agosto. Ahora, eh, esta jornada electoral pasada votaron 50 y, si no me equivoco, 53 millones de mexicanos de esa lista de 90 millones, con aproximadamente 210 mesas receptoras. Entonces,
pues tiene esa capacidad instalada el propio Instituto Nacional Electoral como órgano especializado y que cuenta con toda la logística para llevar a cabo para proporcionar que el ejercicio de estos derechos se cumplan a cabalidad y no tiene pretexto ni por presupuesto ni por ninguno otro. Ahora, si por presupuesto se queja, pues es una irresponsabilidad de él, porque ya lo mencioné, la propia ley está vigente desde 2014. Entonces, mínimo un poquito de conciencia y pues si alguien hubiera revisado su presupuesto autónomo, pues a él le hubieran adicionado un rubro para llevar a cabo este ejercicio democrático que está vigente desde el año 2014 por disposición de su propia ley. Entonces, tuvo nada más 7 años para prever esa situación. Entonces ahora no puede salir a decir, pues voy a hacer ese ejercicio democrático, le voy a hacer el favor a los mexicanos de llevar este ejercicio de participación de democracia directa, la consulta popular, en su mínima expresión. Absurdo. Nuevamente está evidenciando su incapacidad que tiene, discursiva y material y como funcionario público. Pues yo no saldría a mencionar esta situación cuando tuve ya antes la oportunidad de preverlo y no lo hice. Pues cómo salgo ahora a decir, pues ahora denme dinero porque ahora no lo puedo hacer, porque tengo recursos limitados. Tantita sentido común, ¿no? Además, pues le dio palo la Suprema Corte porque hay una disposición, no le voy a decir cuál al consejero presidente, pues ni al INE, pero hay una disposición legal que señala, constitucional además, que señala que no puede hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto. Entonces, si está solicitando una ampliación presupuestal, pero no sabe cuánto dinero se va a gastar porque es un ejercicio inédito, pues cómo pide que se le autorice una ampliación presupuestal de algo que se desconoce. Es algo ilógico también. Lo lógico es pues tener una proyección. Ahora está comparando el ejercicio de la jornada electoral en donde se gastó 9.000 millones de pesos con la consulta popular cuando es un ejercicio mucho más sencillo. Nada más se imprime una sola boleta, bueno, una sola hoja. Y en la elección, en el proceso electoral que está concluyendo, pues son más insumos o más requerimientos, que nada se compara con este ejercicio de la consulta popular. Es decir, está comparando peras con manzanas, increíble. Y entonces, pues nuevamente, pues ¿cómo le van a aprobar ampliaciones presupuestales de algo que desconoce? Se hubiera dedicado todo este tiempo que se dedicó a andar haciendo proselitismo electoral a favor de las coaliciones o de la oposición o de andar promoviendo que había una sobrerepresentación del partido en el gobierno, en lugar de ponerse a trabajar en estas cosas que sí son serias, que sí son especializadas y que pues ahora sí le preocupan, pues porque en realidad está poniendo a prueba su capacidad
al frente del propio instituto. Digo que ya muchos ciudadanos consideramos que es un tanto deficiente, pues bueno, esto es el principio de su fin, o más bien el principio de su propia agonía, porque va demostrando su incapacidad proceso tras proceso tras proceso, porque además no es el único proceso que le va a tocar el próximo año. Pobre presidente, nadie creo que le gustaría estar en sus zapatos, porque además va también hacer otro ejercicio inédito de participación ciudadana el próximo año en la revocación de mandato. Entonces, si ya está agonizando ahora, pues yo creo que ya el próximo año a ver si alcanza a llegar el pobre consejero presidente. Bueno, me causa simpatía, no, ojalá que todo salga en orden y pues demuestre esa capacidad, esa especialidad que tiene en la materia electoral. Es doctor, especialista en la materia electoral. Entonces me extraña que salga con estas cosas que a lo mejor, pues como son más de índole financiero, presupuestal, pues desconoce. Pero bueno, gastan tanto en asesores que yo creo que lo mínimo que tiene que auxiliarse en ellos es que le den información pertinente y contundente, pues para salir avante, ¿no? En todos los compromisos que llega a tener. Entonces, pues es impresionante que vaya poniéndose obstáculos él mismo como institución o como presidente del instituto, que debe generar en los ciudadanos confianza, certidumbre, participación democrática, capacitación política a los ciudadanos, y no hace nada de eso. Al contrario, irresponsablemente busca pretextos para no cumplir con la norma constitucional y con la propia ley. Increíble, pero sucede. Y tan es así que la Suprema Corte pues, tampoco le dio la razón en un par de controversias que promovió el instituto en este sentido. Increíble, pero sucede. Por ahí hay otro anexo 1832, en donde tienen varios rubros de autorizados de gasto, pues que a lo mejor, fíjense, el anexo 18 tiene recursos para atención de niñas y niños y adolescentes por un monto de 6.519 millones de pesos. Pues tal vez creo que hacen una simulación o un foro para niños para promover la participación democrática desde la primera infancia, o sea, desde menores, me parece que primaria. Hacen un congreso infantil, de hecho, me parece, pero y no sé si participa el propio instituto en estos ejercicios, eso lo hace el congreso. Entonces, estos recursos, pues eso los puede redireccionar para cumplir con los requerimientos de que demande este proceso inédito, insisto, porque además el siguiente año necesita recursos para la revocación de mandatos. También va a querer otros 9.000 millones de pesos, como si los equi- como si ese procedimiento también lo equiparara a un proceso electoral nacional. Por Dios, o sea, nada que ver. Entonces, de hecho, ya debe de ir previendo esa situación. Por ahí ya están próximos a presentarse las etapas para la elaboración del presupuesto de egresos del siguiente año. Y pues ojalá que ahora sí lo prevea, pues para que no ande haciendo el ridículo el instituto promoviendo controversias que infundadas y sin mucho y sin mucho pronóstico de acierto, ¿no? Entonces,
Bueno, nada más vamos a continuar mencionando que la pregunta que se válido es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no con que se lleve a cabo todas las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y los ciudadanos tienen que contestar sí o no. Es todo lo que tienen que hacer los ciudadanos. Por ende, no se compara en nada este ejercicio de consulta popular al ejercicio de la jornada electoral que está concluyendo, en donde argumenta que se gastó 9.000 millones de pesos el instituto en operar el proceso electoral. Vemos que no se compara en nada, es decir, si no sabe cuánto se va a gastar y cuántos recursos necesita para llevar a cabo la consulta popular, pues es claro que no le van a aprobar ampliaciones. Además, porque son improcedentes, pues porque no le pueden ampliar algo que se desconoce, tan sencillo como eso. Ahora, para ampliar los recursos presupuestales, pues también hay principios y hay reglas. Y estos, de acuerdo a las normas presupuestales, solo se dan en determinadas hipótesis. No son así en general como el consejero presidente se imagina. Son, me parece que cuando se destinan a obras de infraestructura que puedan causar un impacto positivo en la economía nacional, cuando hay impactos financieros en la economía nacional en general, ahí a determinados rubros sí se les pueden generar ampliaciones presupuestales, pero no a capricho de los órganos autónomos ni de cualquier funcionario que está al frente de alguna dependencia o órgano del Estado, como lo requiere el propio presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues vemos que aunque muy autónomos, pues no lo son, porque si fueran muy autónomos, pues no necesitarían dinero pues para cumplir sus obligaciones constitucionales y legales, ¿no? O harían lo imposible por cumplir con estos ejercicios de democracia directa, que es la naturaleza y es el motivo por el cual existe el propio Instituto Nacional Electoral. Promover y fomentar la democracia en nuestro país. Y nuevamente es irresponsable al señalar que este procedimiento o proceso de consulta popular la va a reducir a lo mínimo. Es de una irresponsabilidad institucional increíble. Pero vemos que tiene una participación con un sesgo político porque señala el artículo 33, 36 fracción octava, no, 35 fracción octava, en su apartado segundo, que esta consulta popular puede ser vinculante si los ciudadanos, o al menos más bien hay una participación del 40% de la lista nominal de electores, para que pueda ser vinculante. Es decir, que pueda ser obligatoria para que los órganos estatales y los órganos competentes de investigación puedan ejercer sus facultades en contra de los expresidentes o de los actores políticos a los que se refiera, con la pregunta que les mencioné hace unos instantes.
Entonces, eso es el sesgo político que pretende evitar el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral cuando busca pretextos pues poco serios para no cumplir o no desplegar toda su capacidad instalada que ha demostrado en procesos electorales como la jornada electoral que está por concluir, pues que puede realizar. Pero es por este motivo, porque si al menos se alcanzan de 36 a 40 millones de ciudadanos mexicanos este, esta participación democrática, pues el instituto tendría que hacer esa declaratoria de que hay, de que la participación fue de tantos millones de ciudadanos y si alcanza al menos el 40%, pues esta consulta popular es vinculante para las autoridades del Estado mexicano y los poderes del Estado mexicano se encontrarían obligados a llevar a cabo todas las acciones pertinentes, como dice la propia pregunta, para el esclarecimiento de esas decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Entonces, este es el sesgo que en realidad está detrás de lo que están determinando en el Instituto Nacional Electoral, tanto al consejero presidente como todos los otros consejeros. Porque si se alcanza esta cifra de 40 millones, 36 aproximadamente, de ciudadanos, pues esta situación sería vinculante, obligatoria que los poderes tienen que cumplir. Así como tiene que cumplir ahora el Instituto Nacional Electoral esta consulta popular, no es de que quiera, pues así las autoridades estarían obligadas a cumplirla, a cumplir con todas las acciones que deban emprender para esclarecer dichas decisiones políticas del pasado. Y se refiere específicamente en los medios pues de 5 expresidentes para acá, ¿no? Desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el anterior Enrique Peña. Entonces, es algo que queríamos mencionarlo a los ciudadanos, pues para que participen este 1 de agosto y que pongan atención en los mensajes de difusión que va o que debe de emitir el propio Instituto Nacional Electoral, sobre todo en este mes, porque la consulta va a ser el día 1 de agosto. Y que si se alcanza esta cantidad, este porcentaje de la lista nominal, pues va a ser de relevancia nacional. Es algo inédito y que su ejecución va a poner otra vez en tela de juicio la capacidad de los poderes o de las instituciones del Estado, pues para cumplir este ejercicio de democracia directa. Entonces, ahí le encargamos al instituto pues que haga su trabajo de forma adecuada, ¿no? Porque este ejercicio inédito de la consulta popular
es el mejor contrapeso que puede existir o que va a existir de hoy en adelante sobre pues el poder de los presidentes, en este caso de los expresidentes, y que se les puede aplicar a los gobernadores y a los exgobernadores. Eso es interesante que no se está señalando, se están enfocando solo con los presidentes, pero también se les puede hacer efectivo a los exgobernadores, que pocos han pasado por la justicia mexicana, ¿no? De hecho, el sexenio anterior ha habido más exgobernadores implicados en procedimientos con la justicia que ningún otro sexenio en la historia de la vida política de México, en la época moderna al menos. Entonces también es un dato interesante que debemos de tomar en cuenta para que nosotros los ciudadanos nos demos cuenta de la importancia real de este ejercicio de la consulta popular, porque no solo implica a los expresidentes, sino también a los exgobernadores. Entonces yo creo que es el mejor contrapeso que puede haber, lejos de los contrapesos que dicen los especialistas y los comentócratas de los medios de comunicación tradicionales. Este Este ejercicio de la consulta popular y el que se va a realizar el próximo año de la revocación del mandato son los dos ejercicios de participación de democracia directa que todo el mundo conoce y casi todas las potencias o las economías de importancia realizan sin ningún inconveniente desde ya bastantes años. Tienen una tradición derivada de su cultura política pues más avanzada que nuestros políticos tradicionales aquí en nuestro país, porque además confunden con los contrapesos los órganos constitucionales autónomos o cualquier órgano regulador o cualquier otra cosa que, que, que los poderes del Estado. Pues los únicos contrapesos son los poderes del Estado, de acuerdo incluso a la, a las teorías del Estado propiamente, ¿no? A los grandes teóricos del Estado, del contrato social, etcétera, etcétera. Pero estos ejercicios de democracia directa, insisto, son el mejor contrapeso al poder desplegado por quienes ejercen cargos públicos. Y vemos que este propio ejercicio exige a estos órganos autónomos, en este caso al Instituto Nacional Electoral, pues que demuestre la capacidad, la especialidad que tienen sus funcionarios, que desquiten sus sueldazos porque se han amparado incluso para ganar más que el presidente de la República y de eso no tienen empacho en decirlo. Pues de esa misma manera deberían de presumir que están capacitados, que conocen y que van a salir avante en estos procedimientos de participación de democracia directa. Y ojalá que lo hagan, porque todavía el siguiente año les va a faltar uno. Entonces, esta participación ciudadana es el verdadero contrapeso del poder de todos los funcionarios públicos de nuestro país.
porque estos órganos constitucionales autónomos